¿Sabes que están a punto de llegar? Voy, no te hago bien. Hostia, de verdad que pareces gilipollas. No me insultes que me bloqueo. No, hostias, te quitaba yo el bloqueo. Cabrones, no, cabrones. Joder. Cabrón. Hostia. No. Venga, ya está. Vamos. No había guardado la partida. ¿Por dónde ibas? Por la tercera misión. Un poco, ¿no? Litus iba por la octava. Utiliza su perfil. Lo he borrado. ¿Cómo que lo has borrado? Que lo he borrado. ¿Vas a jugar tú con el perfil de Litus? Venga, va. Ayúdame a recoger todo esto que queda mucho por hacer. Coge, aunque sea lo gordo. Por cierto, yo estoy de puta madre, ¿eh? Gracias por preguntar. Venga, chico. Voy. Cartón en el azul, ¿eh? Joder. Por un día que no tiremos el cartón en su sitio, no creo que vaya a explotar el mundo. Y así nos va. ¿Qué hacemos? ¿Una fiesta infantil y no me he enterado? No, algo habrá que comer, ¿no? ¿Y el alcohol? ¿Qué alcohol? ¿Cómo que qué alcohol? Si es una fiesta, tendrá que haber alcohol, ¿no? Digo yo. Creo que nadie quiere alcohol hoy, Marcos. No voy a ser insoportable sin alcohol. Me voy a comprar alcohol. No, tú te vas a esa dirección, pero limpiar el salón. A sus órdenes. Marco, por favor. ¿Qué es eso? Ignatia, unas gotas que me ha mandado el doctor. Dice que cuando recibes una hostia así, lo normal es cerrarse. Y esto te ayuda a abrirte. Y después de lo que te ha pasado con Su, me dice, pues mira, con Su me ha pasado una gran putada, la verdad. Por cierto, hablando de Su, Pero yo tengo que sacar el lado positivo de todo esto. Sonia me ha dejado, ¿vale? Pero esto me ha ayudado a superar lo que realmente me importa, que es la ruptura con Su. que viene. ¿Quién viene? ¿Has invitado a Sonia? No, has invitado a mi ex. ¿Quién es tu ex, Marcos? Pues no sé, te lo digo en latín. Su es mi ex. Sonia es un parche emocional. Una chica puente. Sí, eso me ha quedado muy claro. Entonces, Tony ha invitado a tu ex, Su. no puedes hacerme esto. Además, Su tampoco era tan amiga de Litus. Sí que eran amigos. Pero si los presenté yo. Su, Litus. Litus, Su. ¿Y qué? En serio, no puedes hacerme esto. Su no me puede ver así. Su me tendría que ver con Sonia para que Su acabase destrozada. ¿Me entiendes? No creo yo que a Su le importen mucho tus rollos. Llamarle rollo me parece un poco destructivo, la verdad. Pero vais un mes. El amor no tiene tiempo. No me acabas de decir que era una chica puente, un parche emocional. A ver, eso hubiese sido distinto si Su hubiese conocido a Sonia. No, si te digo yo que Su ha conocido a Sonia en todas sus vertientes, y con todos los filtros y retratos y todo. Que tienes un problemón con Instagram, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pues no me ha dado ningún like. ¿Dónde vas? Ven aquí, corre. Ah, vístete, vamos. Joder, ¿por qué no lo anulamos? ¿Qué más ahora, coño? Hace mucho que no nos vemos, Marcus. Y nos vendrá bien a todos. Ya. ¿Y no es raro que lo organice Tony y además en esta casa? A ver, esta es la casa más grande y es la de Litus. Ya. Y a lo mejor no has sabido decir que no. Mira, hay psicólogos especializados que te ayudan a decir que no. ¿Y quieres que vaya un psicólogo por eso? No, solo por eso no. ¿Cómo que solo por eso no? Digo que ¿por qué tengo que ir al psicólogo? ¿Eh? Cuidado con la pasta que luego se seca. Por no escuchar, por exaltarte con facilidad, Con esta de camino y no hemos hecho la casa. por ser un obsesivo compulsivo, Van a llegar ellos sin cambiar. por ser un maniático de la limpieza No me ha dado tiempo, no. y por no haber recogido sus cosas. ¿Eh? ¿Qué? Entonces no hago nada bien, ¿no? No, yo no he dicho eso, pero es que todavía no ha recogido nada de sus cosas, Pablo. Bueno, tus padres vienen una vez a la semana, ya está. ¿Cómo? ¿Cómo que vienen? Los que vienen, están unas horas en el cuarto y luego se van. ¿Y qué hacen ahí unas horas? A ver si van a estar follando. Uy, perdón. Marcus, tío. Perdón. Pero vas a ti por la cabeza, ¿eso lo has pensado de verdad? Bueno, ¿Te imaginas? hay gente que le dan ganas de follar en los entierros. En serio, va. Marcus, necesito que hagamos equipo en esto, ¿eh? Yo nunca he dicho que hicieses mal las cosas. Bueno, lo de Su te lo podría haber dicho antes. Pero yo soy un buen tío. Yo no me merezco que me pasen estas cosas. ¿Qué te diría Litus?
El Litus. El Litus no me diría nada. Litus me daría un porro y me diría, hey Marcus, Todo pasa. todo pasa. Es raro que dijese él esas cosas si sabía que... Era un tío especial. Sí, siempre decía que tendría que follar más y pensar menos. Sí, bueno. A ti te doy muy bien con eso, ¿no? Sí, la verdad es que no paro de follar. Borraré el grupo, anda. Vale. Joder, ya están aquí. Qué puntuales, tío. Vale, ¿cómo estás? Bien. Vale, si te entran ganas de llorar, ¿Sí? te encierras en el cuarto. Ok. Vale, te voy a cambiar. Vale. ¿Puedo poner algo de música? Si no, esto va a ser un poco raro. Incómodo. De cojones. Pon un poco ambientador que se vaya este olor. Y no pongas tu música. Pon la que está puesta, que es más tranquilita. Vale. Venga, va. ¡Hey, Laia, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sabía que venías. No. No, porque el grupo... Bueno, da igual. ¿Qué guapa estás, la Toria? ¿Y tú? ¡Qué pedazo! Llevo 4 días sin ducharme ya. Pero claro. ¿Qué tal con la pelirroja? Con Sonia. ¿Cómo sabes que estoy con Sonia? Si tú y yo no hablamos desde... Bueno, por Instagram, si estás todo el rato y rollo influencer. Ya, pues... Me ha dejado. ¿Te ha dejado? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Si el malo soy yo siempre, si a mí me dejan todas. Oye, ¿tú sabías que venías tú? Creo que sí. ¿Por qué no la llamas y le dices que lo hemos anulado? Porfa, porfa, No te porfa. puedo creer. Señoras y señores, la mujer que llega 3 o 4 horas tarde acaba de ser puntual. ¿Ya? ¿Qué tal? Pues... sorprendido, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bien. Bueno, yo voy a cambiarme, ¿vale? Vale. Perdón, que todavía no hemos puesto ni el mantel. ¿Qué tal el curro? Pues bien, ya sabes. Trabajando todo el día, pero bueno. Tirando. Bueno, como siempre, ¿no? Sí. Dame el abrigo. Gracias. ¿Qué está Marcora viviendo aquí? Sí, ya te conoces. Se queda unos días en el sofá. ¿Y la otra habitación? ¿La de Litus? ¿Qué pasa? ¿Y no puedes decir su nombre o qué? ¿Cómo? Nada, perdón. Es que estoy un poco descolocado, Laia. No pensaba que fueras a venir. Lo siento. ¿Pensabas que no me iba a atrever o algo así? Sí. ¿Por? Laia, en serio. Si quieres me voy. ¿Eh? Que te lo pongo fácil. Laia. Pídemelo, dime Laia, vete y me voy. De verdad, ¿eh? Bueno, Laia, pues sería mejor... Sería mejor si te fueras, por favor. No me voy a ir. Es que me ha invitado Tony además. Bueno, es que esa es otra cosa que no entiendo. Esta es mi casa y la de Litus, ¿no? No, esta casa es tu casa, ya no es la de Litus. Bueno, Laia, vamos a cambiar la actitud porque si no... Bueno, pero si Litus estuviera aquí, ¿qué? Él hubiera querido que ella viniera. Si Litus estuviera aquí, ¿qué pasa? Que no querría que yo estuviera. Es que no entiendo por qué te ha invitado Tony, Laia. Has tenido 6 meses para venir a visitar a tus amigos. Has tenido 6 meses para ver la habitación. Mira, tienes todas sus cosas ahí. ¿Cómo todavía están sus cosas? ¿Quieres un bocata de nocilla o una fanta de naranja? ¿No has sacado sus cosas todavía? Es que no entiendo cómo tienes el valor de venir a esta casa después de lo que has hecho. A ver, hoy es la fiesta para Litus, ¿no? ¿No? Sí, en principio sí. Pues ya está, él quería que se quedase. Solo estoy preguntando eso. Ya está, ya está. ¿Te apetece un café? Una cerveza. Pues no hay alcohol, se nos ha olvidado. Bueno, un café está bien. ¿Un café? ¿Quieres un café? Sí. ¿Con hielo? No, solo. Vale. Doble. ¿Y tú? ¿Por qué estás viviendo aquí? ¿Qué ha pasado? Pues que me echaron del trabajo y me subieron el alquiler de otro piso 300 pavos. Con lo cual, hasta que no encuentre nada, pues me quedo. Hostia, qué buena época estás pasando, ¿no? Sí, pero yo soy muy feliz, ¿eh? Muy contento. ¿Y por qué no estás durmiendo en su habitación? Porque está exactamente igual que como la dejo. Siento, ¿eh? Pero es que no sé qué hace aquí. Ya está, hombre, ya está. ¿Qué? Es que una persona que está bien no hace lo que hizo. Mira, y por lo menos te pido ayuda, ¿no? Me pidió, pero como me había pedido 1000 veces, que no le dejara. Esto no es pedir ayuda, ¿eh, Pablo? ¿Pero qué te pidió Laia? ¿De cuánto estás ahora? ¿De 7 meses? ¿Pero qué dices, Pablo? Mira, yo le estaría de un hijo que al día de mañana tendría que contarle que su padre cogió una furgoneta y se suicidó. Laia. En esta gran putada estaría yo ahora. Mira, Laia, ¿si has venido a mi casa a hablar de esto? No, yo no voy a hablar de nada de esto, estás hablando tú.
está hablado, ya está. Estoy súper preocupado por saber cómo va a mirar a sus amigos a la cara. ¿A sus amigos? ¿Cómo vas a mirar a su hermano Tony cuando aparezca por la puerta? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a tomar un poquito de Ignatia, los tres. Ignatia, que te va a relajar. Ven, corre. Voy. Hola, Hey, ¿cómo vale. estás? ¿Estás bien? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Es Tony. ¿Qué tal allá? A ver. Que se ha comido la boca, tío. A ver, esto tiene una explicación clara, ¿no? Bueno, pues... es lo que es. ¿Eh? ¿Es lo que es el qué? Es raro, pero ya está. Y no tiene nada que ver con lo de hoy. Claro, que es una broma, que nos están tomando el pelo, coño. No. Qué raro, dice. Es raro de cojones, ¿eh? Robarle la novia a tu hermano muerto. ¿Robar? O sea que sí que es por esto, ¿no? Estamos todos aquí para ver esto. No. Entonces, ¿y por qué? Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿El qué te pidió? Me pidió que... Bueno, vamos a hacer una cosa. Esperamos aquí los demás os lo cuento, ¿vale? No vamos a esperar a que llegue nadie. ¿Qué te pidió Litus? Dejó unas cartas. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Venga. Las había dejado en mi casa. Y en el mío le pedía específicamente que no las enseñara hasta pasado un tiempo. ¿Y por qué no me has dicho nada a mí? Porque la carta me pedía que no lo hiciera. Te pedía que no me dijeras nada, Tony. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en decirlo, Tony? Aquí ninguno sabíamos nada de lo que había ocurrido y tú sí. No sabíamos nada de qué. ¿Alguien dudó que fuera un suicidio? Pues sí. Yo sí. Podría haber sido un accidente, Tony. Pablo, si tiene un puta muro 200. ¿Y? Pues que tenía las muñecas rotas. Está claro que aguantó el volante hasta el final. Ya, ¿eh? Joder. A ver, y lo de las cartas, que estoy siguiendo estrictamente sus instrucciones. ¿Hay alguna para mí? Sí, claro, hay cartas para todos. O sea que estamos aquí porque Litus te lo pidió. Sí, ¿Invitó a Laia? hombre, ¿a ti qué te parece? Mira, Su. Pues claro. Pues yo no lo tengo tan claro. Pero si lo presenté yo. Su, Litus, Su. Así que no son amigos. Pues ahí hay un sobre con su nombre. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo comemos? No, si está de puta madre. ¿Bueno qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Un cafecito? ¿Quieres un cafecito o algo? Agua quiero yo. Agua. Muy bien. Pues una de agua. ¿Tú sabías algo de esto? No sabía nada. Mira. Y venga. Hombre. Claro. ¡Ey, qué pasa! A tope, Pepe, ¿no? Hombre, tú también, ¿no? El mundo regenta a tope, ¿no? ¿Eh? Hombre, la pelirroja. Ya, me he dejado. Ah, Pero me sigues en Instagram. sí, bueno, tengo un perfil falso, pero... Ah, claro. ¿Qué tal? El hombre famoso. Tú tienes que ir de incógnito ahora. O sea, a tope, ¿no? Sí, tío, José Tope. Qué tío. Sí, sí. La verdad es que desde que mi manager me dijo que me cambiara el nombre a José, la cosa ha ido todo súper bien. Pero tú hoy no tenías un acústico o algo así. Mira, sí. De hecho, tengo unas entradas para vosotros. La pierna. Es un concierto en plan privado, pero bueno, yo creo que os va a molar. Muchas gracias. Gracias. Yo he fiado para el del Palacio de los Deportes. ¿Ah, sí? ¿Que tocas en el Palacio de los Deportes? Sí, tío. Va a ser increíble. Pero bueno, esto es mucho más privado. Íntimo. Para colegas. Sí, está bien. Pero oye, me podías haber dicho que ibas y te daban las entradas, tía. Si hay que pagar, se paga. Pero el Palacio... A ver, ¿cuánta gente cabe en el Palacio de los Deportes? Uf, y de eso me pillas, tío. ¿Lo vas a llenar? Hombre, las entradas están agotadas. Claro, hombre. ¿Cuántos discos has vendido ya? Que sí, 1000, 2000. Más de 30.000, tío. Fíjate. ¿Y tienes un disco de oro? Sí, ¿Cuánto es un disco de oro? 30.000. Fíjate, casi nada. ¿Habéis visto su último videoclip? Claro. Claro. Yo no. ¿Lo has visto? ¿En serio? La estación de la calle perdida, ¿no? Sí, tío, la calle perdida. Joder, pues yo no
sabía que te ve tan bien, ¿eh? Felicidades. Gracias, tío. He tenido suerte, la verdad. La suerte es para fracasados. Tú tienes un don. Un don, dice. Que sí, hombre. Pobre Litus. Quiero decir que cuando tocabais juntos que no era lo mismo. A ver, tu fan yo creo que tampoco eras, ¿eh? No sé si te vi en los conciertos una o ninguna vez. No sé, ¿qué quieres que te diga, tío? A mí me encantaba tocar con tu hermano. Yo creo que tenía un talentazo de la hostia. Pero bueno. Oye, tú estás muy guapa, tía. Sí, guapísima. Está guapa. ¿Y con Tony? ¿Qué? ¿Son novios ahora? ¿Ah, sí? Pues, joder, qué guay, ¿no? Bueno, Que sí, tío, que es lo mejor que podía pasar después de lo de Gritos. ¿qué dices, Pepe? Que sí, tío, que está bien, que... Claro, ¿no? Sí, un poco, pero a veces cuando hay carencias, al Sí, final... sí, Pepe, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Te apetece un café? Una cerveza si tienes. Pues no hay alcohol. Se nos ha olvidado. Pues un café está bien, tío. ¿Un Sí. café? Sí, Pablo, un café, por favor, ¿es posible? ¿Café? sí. ¿Tienes leche de soja? Es que no sé qué me pasa últimamente con la leche. Cada vez que la tomo, me sienta como el culo, tío. Tranquilo, es que se ha puesto de moda. ¿Pero qué haces? Una foto para Instagram. Joder, tienes un enganche con eso, ¿eh? Bueno, pues... yo también tengo novia. Ah, claro. Ahora que eres tan popular. Claro, tú tienes fans ahora. Sí, pero ya no es fan mío. Bueno, ahora sí que es fan mío, pero no se hizo novia porque fuera fan. Oye, te voy a ver una cosa, es muy friki, ya lo sé. Tú dime que no y ya está, pero... me puedes firmar el disco. Ya sí que es muy friki, tú dime que no y ya está, da igual, no pasa nada. Que no, tío, que claro que sí, tío. Buah, en serio, es que Sí. hace tanto tiempo que no te veo, lo que pasa es que no tengo boli. Yo tengo boli. ¿Sí? Que te traes el boli de casa. Está muy bien así, preparado. Que... Da igual, lo que quieras. ¿Café? Gracias. No había soja. Perfecto. ¿Qué? ¿Ya estás contento? Sí. Bueno, pues aquí hemos venido a hablar de Litus, ¿no? Bueno, supuestamente. Como en Los Amigos de Peter. ¿Eh? ¿Qué es eso? La película de Los Amigos de Peter, en la que se reúnen un grupo de amigos para hablar de una persona que ha muerto. Y cuentan anécdotas. En Los Amigos de Peter no hay ningún muerto. Sí, Peter. No, Peter está enfermo, no está muerto. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Pablo, déjalo. A ver, sí. Ya habría sido lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. Pero al final, el mensaje de la película es el mismo. Quiero decir, es la despedida de unos amigos. Si nosotros hubiéramos sabido que Litus se iba a suicidar... Pero no lo sabíamos. No, claro que no. Si lo hubiéramos sabido, le hubiéramos dicho algo. Claro, lo hubiéramos impedido, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, yo me gustaría compartir con vosotros una anécdota que he escrito y que creo que puede ser muy bonita sobre Litus. ¿Puedo? Sí, claro. La he apuntado en la libreta, porque no quiero que me pase como en los Goya, que se me olvida todo y quedo fatal, ¿sabes? Como le ha pasado a los actores. Entonces, lo he apuntado por aquí, en la libreta de notas, que es la que uso para componer. A ver, ¿me pongo de pie o...? Bueno, va, así estoy bien, ¿no? Estoy más nervioso ahora que si estuviera delante de un montón de gente. Así, entre amigos, es mucho más difícil, ¿eh? Pero venga. Va, ¿eh? El día que Litus se suicidó. Venga. El día que Litus se suicidó, tenía que venir a ensayar. Pero me envió un mensaje y me dijo que no podía. Me quedé solo en el local y empecé a pensar en la melodía de una canción que él mismo me había enviado por email. Él últimamente siempre hacía canciones de amor. Bastante cursis, por cierto. Todas eran para Laia. No, a mí nunca me escribe una canción. Te equivocas, te escribía miles. Pero bueno, que lo sepas. Pero esa canción no era para Laia, era para él. Era la canción más sincera que había escrito nunca. Se desnudaba por completo. Y era preciosa. Le puse música mientras esperaba. Fue fácil, porque la letra era perfecta.
Entonces no sabía que no vendría nunca más. Me quedé dormido en el local y al día Te siguiente... llamé yo. Sí, Laia me llamó. Y cuando supe lo que había hecho, entendí que aquella canción no era para él, era para nosotros. Y así es como fue el día que Litus se suicidó. ¿Tienes tila para contrastar el café? Sí, claro. Por favor. Sí, sí. Pablo, una tila, por favor, es posible. Muy bien la historia. A ver, yo solo quería que supieses que el día que Litus se suicidó, escribió su mejor canción, ¿sabéis? ¿Os apetece que la cante? No lo sé. ¿Os apetece? A ver, necesito una guitarra, pero... Bueno, en el cuarto de Litus está su guitarra. Oye, pero la canción que lo ha petado no será una de mi hermano. No, ya te he dicho que él hacía canciones íntimas, profundas. Yo era el comercial del grupo. A mí me gustaría oírla. Va, mejor otro día. Bueno, tendría que ensayar, pero... Tiene que ensayar, claro. Que se la prepare y otro día la hacemos bien. Claro, las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Ya hemos escuchado el discurso de Pepe. Muy bueno, por cierto. Muy tuyo. Y bueno, manda Tony. No. Supuestamente manda Litus. Ah, bueno, pues entonces ¿qué? ¿Hacemos una wicca y le preguntamos? Bueno, pues si te apetece. Pablo, tranquilo. No, si estoy muy tranquilo. Solamente quiero saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Podríamos leer las cartas que escribió hace 6 meses? Todavía no. ¿Qué cartas? Unas que por lo visto dejó Litus. Ah, ¿y hay alguna para mí? No lo sé. Hay para él también. Sí, claro. ¿Y dónde están? Las tengo yo, pero tenemos que esperar a su. Qué puta manía con los de Su, ¿eh? De verdad. Bueno, chicos, yo tengo un concierto dentro de nada, me tengo que ir. No te preocupes, debe estar a punto de llegar. A ver, en los amigos de Peter, Bien. ellos hablan sobre Peter. Ya sé que es una obviedad, pero quizá lo que tendríamos que hacer en este momento es hablar de Litus. Yo tengo una historia. Ok. ¿Puedo, Tony? Sí, claro. Estás en tu casa. Bueno, pues mi historia no tiene canción, ni letras, ni nada. Es la historia de una llamada. La llamada del millón, ¿no? La llamada que lo manda todo a la mierda. Yo lo que no entiendo todavía es por qué te llamaron a ti. Seguro que en el teléfono ponía algún nombre que ponía papá y mamá. ¿Por qué te llamaron a ti? ¿Qué fue la última llamada que hizo Tony? Me llamaron y me preguntaron quién era. Si era familiar o qué. Yo les dije que era familiar. No sé por qué. Porque estaba nervioso. Y luego me dijeron si quería llamar yo a los padres. Y les dije que no, claro. Me pareció súper sádico, ¿no? ¿Cómo se dice algo así? No se dice. Por teléfono ellos no lo dicen. Lo que hace la policía es, llama a los padres y les dice, su hijo ha tenido un accidente, está mal, vayan a tal hospital. Y claro, entre ellos van pensando, no nos ha dicho que estuviera muerto, nos ha dicho que estaba mal. Si está mal, es que está vivo. Claro, ellas se han convencido de que el niño se va a curar. El médico les dice, no, su hijo hace 3 horas que está muerto, se mató en un accidente. A ver, que yo entiendo que hagan eso, ¿eh? Pero joder, Lo siento, Tony. No me atrevo. no te lo estoy diciendo a ti. Bueno. Cuando llegué al hospital, me dijeron que tenía que entrar a reconocer el cuerpo. Entré y era Litus. Estaba claro. Estaba desnudo, tenía la cara destrozada, los ojos Vale, metidos para vale adentro. ya. Bueno, Laia, es que fue así. No tendrías por qué haber entrado tú. ¿Por qué no? Si era su mejor amigo. Cuando llegaron tus padres les pidieron que entrara a reconocer el cuerpo. No. Ellos me dijeron que cuando ellos llegaron, tú ya habrías reconocido el cadáver y que a ellos no les dejaron entrar. Tony, eran sus padres y era su hijo, claro que se lo pidieron. Pero no entraron. Entonces, ¿por qué no entraron? No lo sé, pero es que daba igual. Era Litus. Mis padres no quisieron entrar. Joder, tendría que haberlo hecho yo. Estas cosas o las hago yo o no se hacen. Pero es que tú no estabas, Tony. No estabas. Sí, ya pues. ¿Os apetece escuchar la canción? Es súper bonita, la verdad. La canción. Yo puedo ir a por la guitarra. Sí, claro. ¿Te apetece oírla, en serio? Sí, claro. Kumbaya ahora. Hombre, Kumbaya, yo no hago Kumbaya, tío. Perdón. Bien. Vamos a tener que afinar esto, ¿eh? Porque esto lleva sin tocarse. Cuidado con la guitarra, por favor. Sí, hombre. Está perfecta. ¿Sí? Ya te digo. Buah, me hubiese flipado ser músico. ¿Ah, sí? Sí. Pues nunca es tarde, tío. Que no, hombre, eso se aprende cuando eres pequeño. Cuando eres mayor ya no se puede.
Tú sí, porque tú eres distinto, porque tú tienes un don. Porque cuando tú eras pequeño, tus padres te llevaban a clase de música, de solfeo. A mí no, a mí mi madre me llevaba a clases de tapiz, de costura. Vamos, que yo no tengo una canción, pero tengo una bufanda. Es Sonia. La pelirroja. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya lo sabes, ¿Sí? ya lo sabes. ¿Sí? ¿Quién es? Es el último ligue de... la de Instagram. No es un ligue. La que le he dejado. Oh, Lo que pasa es que es una mujer de la que estaba enamorado y ahora... no lo cojas, ¿Por qué no puede cogerlo? porque le va a hacer daño. A ver, es una mujer que ha cometido un error, no podemos ser tan estrictos. Te hizo daño y pasas de ella. Te va a hacer daño. Si estás enamorado, vas a sufrir tarde o temprano, eso es así. Eso tú que eres un sádico. Pero a ver, tú estás luchando por el amor verdadero, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, allá. ¿Tú por qué estás con Tony? ¿Y a ti qué te importa? Bueno, cuando estabas con Litus hablábamos de todo esto, ¿no? Conmigo estaba con Litus, tú y éramos colegas, no sé si te acuerdas. Bueno, vamos a hablar de la pelirroja de Marcus, que aquí tiene un Joder, tema que- gracias, tío. A ver, estamos aquí por Litus, ¿no? A ver, ¿qué querría Litus? Nadie sabe lo que quiere a Litus. Como no está, Nada, estoy encantado, ¿no? Ya está, ya no llama. A ver, llámala tú, si quieres hablar con ella, llámala. Que la pilla chupándose a otro. Chico, tampoco, yo qué sé. ¿Cómo que tampoco? Que la pilla arrodillada en un concierto detrás del escenario. ¡Hostia puta! ¿Que está llamando otra vez? Esto es una perdida. Espérate, que ya te llamo yo. Algo tiene que querer. ¿Pablo? a ver, Toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? mira que está la ducha. ¡Quita! ¡Quita! No, Que la llamo ahora, dile que la llamo ahora. No, ha colgado. ¡Me cago en mi puta madre! Que no, que esto está bien. Esta chica ahora mismo está pensando que estás con otra. Que se quedó en tu casa y que tú te estás duchando después de follar. En una semana la tienes en la puerta. Está de puta madre. ¿Qué? Perdón, es que... Está pensando que estás con otra. Que te estás duchando y que seguramente te dieras con otra. El plan de los machitos, ¿no? Venga. Espera, que esto puede funcionar. ¿Cuánto tiempo? Una semana. ¿Una semana? Joder, si tengo que esperar que me llamen una semana... ¿Ya? Pues tú verás. Pues la escribo por WhatsApp. Mira, Su, que dice que la prueba del vestido que se ha retrasado un poco, pero que está en un taxi. Dile que traiga cervezas. ¿Qué vestido? Hombre, el de la boda. De boda. ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? Se casa Su. Pero a ver, no lo sabía. No. Pero ¿cómo no lo vas a ver? Si me dijo que tocara en su boda. Pero eso lo sabemos todos. ¿Tú lo sabías? Sí. Voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Estáis todos invitados? A ver. A mí me dijo que tocara, no que me invitara. O sea que no es lo mismo. ¡Joder! Su se casa con otro que no soy yo. ¿Puedo ser más desgraciado y ahora o cómo lo hago? No eres un desgraciado. Tú estás enamorado de otra. La llamas y ya está. Y se la ha chupado a otro. ¿Y qué? Tú no entiendes, Tony, lo que pasa. Su se casa con otro que no soy yo. Tú se casa, sí. Yo estoy con una mujer con la que llevo 3 semanas y me ha puesto los cuernos. ¿Con quién se casa? ¿Quién es? Alberto... ¿Qué más? No lo sé. No le conocemos, solo he visto unas fotos. ¿Pero cómo es? ¿Es guapo? Su se casa en el portal de casa. Su se casa, el miedo ya no pasa. Oye, Hola, ¿se puede saber qué estás haciendo? Perdona, tío, es que, ¿sabes qué pasa? Es que a veces oigo algo, me inspiro y me pongo a componer. Vale, pues ¿sabes qué? ¡Inspírate en mis cojones! Un poco de Ignacio, va, va. Es que anda, sí, un poco de sí, muy bien, frío y... En serio, respira, respira. No, a ver, si a mí me encanta todo lo que haces, ¿eh? Pero ahora, tío... Hola, tío. ¿La puedo llamar? ¿A quién? ¿A Su? Hostia, claro, voy a llamar a Su y decirle que la quiero. no. No, mira, ya está. ¿Sabes qué voy a hacer? Mira, voy a esperar a que entre por la puerta, ¿vale? Cuando entre, pero yo épico, como yo soy más guay, me arrodillo y le digo: yo, Su, yo, tú, siempre. Muy bien, muy bien. ¡Mira! Ya luego leemos esas cartas que nos dé la bajona y a tomar por culo. Si tú lo tienes superado, si has pasado página,
Si yo lo tenía superado, se había pasado página, había dejado el libro ahí en la estantería, pero claro, Antes decías que estabas bien, ¿no? claro, yo decía que estaba bien porque pensaba que Su estaba en su casa llorando por mí. Pero ahora no, ahora Su se casa, va a tener hijos. No fantasees, Marco. A ver, Tony, no la voy a conocer yo mejor que tú, la conozco. Va a tener 3 o 4 hijos. Y yo voy a estar en esa sopa de mierda, comiendo ganchitos de mierda, con esa sábana de mierda. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Llama a la pelirroja. No, a la pelirroja no. Pero si he dicho hace nada que estaba enamorado de ella. No estaba enamorado de ella, era un parche emocional, una No, chica puente. No es lo mismo. A ver, por ejemplo, ¿tú por qué estás con Tony, Laia? Joder. ¿A ti qué te A pasa? mí no me pasa nada, digo que porque estás con Tony. ¿A ti qué te pasa? ¿Puedo contar una anécdota sobre Litus? Cuenta. Marcus, vamos para adelante, tío. No, no, no. No le pongas música, que me matas ya si le pones música. Bueno, pues a ver. Estábamos Litus y yo, ¿vale? Haciendo de monaguillos y... Mira, ¿sabes qué? La mierda voy a llamar. ¿Sonia? ¿Eh? No estoy serio. Lo que pasa es que se han puesto a discutir en una fiesta en la que estamos. Sí, ¿tú te acuerdas de Litus? Exacto, que te hablé un montón de él. Sí, que se quitó la vida contra un muro con una furgoneta hace 6 meses. Sí, bueno, a ver, es una tarde un poco extraña porque estamos celebrando la boda de Su, que se ve que se casaba. Sí, está de puta madre. Bueno, te dejo que me la están chupando, ¿vale? Perdona, adiós. Muy bien, muy bien. Sí, súper bien. Ya está, hablemos de Litus. Otra vez el timbre. Voy. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Puedo pasar? Bueno, es que... ¡Hostia! Marcus, el butano. Yo no sé quién pide butano en el siglo XXI. Marcus, por el amor de Dios, ¿eh? Hombre, Su. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Qué le ha pasado a este? No, se acaba de enterar. De puta madre. ¿Cervecitas? Sí, están frías. Bien, sin plástico, ¿eh? Ha llegado Su, chicos. Tony, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. Pepe, ¿qué tal? No sabía que venías. Tampoco sabía que venías. ¿Qué tal, cariño? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sí? Mira, vengo de la prueba y me han dicho lo que son las pestañas, ¿se nota? Sí, estás guapísima. Si pareces un cuadro de Picasso. Que no, que está guapísima. Mira, ¿quieres algo? No, gracias, voy a... Marco, ¡Ey! hola, un beso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? Bien, tú también, ¿no? Me hubiera gustado que te enterases de otra manera, la verdad, pero tampoco sabía muy bien cómo decírtelo. Ya, bueno, yo sigo teniendo el mismo número de teléfono de siempre. Ya, bueno, me parece que llamarte después de los delitos para esto... No, meter a Litus en esto ahora no se puede. Vale, bueno. Toma. La de veces que has criticado a la gente que paga un pastizal en las bodas y pones tu número de cuenta aquí, En realidad, te casas por la iglesia. los padres de Alberto son muy cristianos. No me jodas, no tienes excusa. No puedes estar así toda la tarde, hemos venido por Litus. A ver, ¿tú te acuerdas la de veces que has criticado a la gente que se casa? ¿Por qué vas a decir, me caso, te quiero, delante de un montón de gente? Vale, pues he cambiado de opinión. Ey. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor he conocido a alguien que quiere lo mismo que yo, ¿vale? Y si también se arrodilla, me da un anillo y me dice que si me quiero casar con él, pues... Pero a ver, ¿tú te acuerdas de la boda de tu hermana? De la que liaste, le tiraste una copa por encima, la llamaste falsa. Vale, pero eso es el alcohol que hace mucho daño en las bodas. En la mía a lo mejor no va a haber ni barra libre, fíjate lo que te digo. O sea que la gente va a pagar el cubierto y no les vas a invitar ni a un gin tonic. Igual no. Venga, dame todo esto que acabas de... Ya puedes ir ahorrando, ¿eh? Que esta boda te va a salir más cara que un viaje a Bali. Marcus, ¿eh? ¿Tú cómo sabes que me voy de viaje de novios a Bali? No me jodas. Su se casa en el portal de casa. Su se casa, el miedo ya no pasa. Oye, ¿tú no tenías un acústico hoy? ¿Te quieres ir ya o cómo? Ah, tío. Ya está, ya no quiero hablar más de esto. ¡Ay, Marco! Mira, pues que sepas que yo me podría haber casado contigo. O sea, te podría haber pedido que te casaras conmigo. Cariño, que tú nunca te has querido casar.
Ah, perdona, que esto va de querer casarse o de no querer casarse. ¿Quién es el Alberto este? ¿Quién es? No te puedes poner celoso. ¿Celoso? Mira, ya te ¿Qué? gustaría. ¿Vamos a brindar por las cosas o qué? Que ya estamos todos. Bueno, por... Pues porque se repitan más momentos como este. Bueno, chicos, yo tengo un concierto dentro de nada, mejor que ir. La verdad es que ni te fliparías si viera lo que te está pasando, tío. Sí. Es acojonante como son las cosas, ¿no? Si Litus ya estuviera vivo, seguramente tú no hubieras empezado, José. Bueno, que de alguna manera a ti te ha cambiado la vida para bien que mi hermano se muriera. Joder. A ver, que no digo que sea alegre, pero es así de jodido, ¿verdad? A ver, que no pasa nada por reconocerlo, tío, que no... A ver, Tony, ¿qué quieres que te diga? Yo mataría por volver a tocar con tu hermano, tío. Ya, Lo echo mucho de menos. miraos, piénsalo un momento. Estás renunciando a tu éxito, a tu grupo, a todo lo que te está pasando, ¿sí? Evidentemente. Vale, ¿ya las fans a todo eso? Bueno, al menos reconóceme que no es tan fácil decidir. Pues sí, ¿renunciaría o no renunciaría? Pues a ver, que no pasa nada. Que nadie aquí dice que te alegres de que se haya muerto, pero bueno, al menos reconóceme de que estás contento. Oye, tío, por favor, ¿eh? A ver, pero si ha llegado aquí regalando entradas y contando historias sobre sus conciertos, has tenido que leer una carta sobre lo bien que escribía las letras Litus. ¿Por qué? ¿Te sientes culpable? Bien, ¿no te sientes así? Que aquí todos nos sentimos culpables. Bueno, ya, ¿eh? ¿Tú sabías que eran novios? Bueno, ya que estamos todos, nos podéis dar las cartas que nos dejó Litos, ¿no te parece? ¿Qué cartas? Unas que dejó Litos para nosotros. Sí, pero para sus amigos, ¿eh? Para ti no. ¿En serio? Sí, sí. No, dejó para sus amigos. O sea que tú aquí ni pintas, ni pinchas, ni cortas. Te he dicho que sí que había una carta para ella. Venga, pues trae. ¿Qué se supone que hay que hacer ahora? ¿Las abrimos? ¿Hay instrucciones? ¿Qué haces? ¿Has cogido mi carta? Esta carta es para mí, Marco. No puedes leer esta carta. Oye, por favor, ¿qué tienes? ¿4 años? Marcos, te dije lo importante que era para mí este día, tío. Sal del cuarto de baño, no me lo puedo creer, ¿eh? Dile algo a tu amigo. Verdad, ¿eh? Perdón, no tendría que haber leído tu carta. Tendría que haber cogido la mía, coño. Pero bueno, ¿puedes saber qué pone o no? Ya está, Pablo, ya está. No entiendo nada. Lo siento. ¿El qué sientes? Si lo que pone la carta es verdad. ¿Cuánto ha pasado ya? ¿1 año? ¿Por qué has ido tan deprisa? ¿Tú no te acuerdas de las veces que me pasé hecha mierda llorando en el sofá cuando me dejaste? Pero si me dejaste tú. No, me dejaste tú, oye. No me cogías el teléfono, no contabas conmigo para nada. Ah, sí, perdona. Se me olvidaba que yo siempre tenía la culpa de todo. ¿Alberto también suele tener la culpa de todo o cómo? No te compares con Alberto porque sales perdiendo. Hostia, gracias. Perdón, no tenía que haber dicho eso. No, si por fin la mujer ha encontrado al hombre que se merece. Esto no tiene sentido. Sí, sí que tiene sentido. No, Sí, y te lo explico. Litus era más amigo tuyo que mío. no, Marco, eso no es así. ¿Tú te acuerdas ese verano? El último verano, ¿vale? Que te fuiste con tus colegas del fútbol y me dejaste colgada. ¿Te acuerdas? Sí, claro, sí. Vale, pues Litus se pasó todo el verano convenciéndome para que te entendiera, para que te disculpara, para que no me enfadara contigo. Pero si os montasteis unas vacaciones del incenso. ¿Cuándo vas a crecer? Estoy pensando un montón de veces en volverlo a intentar. Pero no lo has hecho ninguna vez. Porque sabía que tú no querías. O a lo mejor era porque pensabas que yo siempre estaría ahí para ti, hasta que tú decidieras volver, ¿no? Joder. Marco, ¿Qué ponía? Ponía que se había suicidado. Sí, claro. sí, es una carta de despedida. Que quede claro de una puta vez que se quitó la vida. Vale, vale, pues tranquilo, ¿eh? No, si yo estoy muy tranquilo. ¿Sabes lo que pasa? Digo, antes, ¿vale? Estaba hablando con Pablo y le decía que cuando yo tuviese un problema con una chica, Litus me daría un poro y me diría, todo pasa.
Pues no, me equivocaba. Él llamaría a la chica con la que estuviese y le diría, déjale. Cariño, No, cariño no. Déjale que no te merece. cariño, no digas tonterías, por favor. Pues sí está claro que no le caía bien, será un puto falso de mierda. ¿Por qué le caías bien? ¿Por qué? ¿Por qué le caía bien? Porque soy el gracioso del grupo, porque siempre estoy de broma. Nunca pensé que él era el hijo de puta. Bueno, ya. ¿Nos podéis decir qué pone la carta? Sí, claro. Hola, Sue. Aunque últimamente no nos vemos tanto, sabes que te aprecio. Espero que encuentres a alguien que te merezca de verdad y que te haga sonreír. Dejar a Marco fue lo mejor que podías hacer. Te mereces ser feliz. Es rarísimo. A lo mejor te ha dicho esto de buen rollo o algo. No es para ti, él no sabía que tú la ibas a leer. Sí o sí. Era Litus, ¿no? Pues a lo mejor lo que quería... Era joder. No, pero hay algo bonito también. ¿Bonito? ¿Cómo que bonito? A ver, ¿somos gilipollas o qué? ¿Nos está lavando la puta cabeza? ¿Qué mierda fiesta es esta? ¿En serio? Vale, vale, venga. Laia, Pablo, Pepe... Hola, Marco. Supongo que ya sabes por qué me he ido. Lo siento mucho. No tengo ganas de quedarme. No puedo más. Me ha costado mucho ser tu amigo. Gracias por los momentos especiales. Espero que encuentres una mujer que te merezca de verdad. Una mujer que valga la pena. Estoy seguro que cuando la encuentres serás muy feliz. Es bonita. Es corta, pero es bonita. Es bonita. Hola, Pepe. No quiero que te hundas. Si me voy, es porque quiero. Soy libre como nunca lo había sido. Tienes mucho talento y estoy seguro que las cosas te irán bien. Encontrarás otros músicos que quieran tocar contigo y no te será difícil que sean mejores que yo. Gracias por todo, Pepe. Te idolatraba a ti, ¿eh? Sí. La verdad es que Litus se alegraría un montón por todo lo que te está pasando, seguro. Sí. Bueno, vamos a leer todas las cartas, ¿no? Que hagan lo que quieran. ¿Estás bien? Sí. ¿Tu carta qué? Léela, ¿no? Aquí está mi carta. Pero léela tú. Para, a lo mejor quería decirte algo con esto, ya está, para. ¡Ya está! ¿Ya has leído tu carta? Ya. Mi carta es cortita. Adiós. Lo siento. ¿Y ya está? Sí. Es que no entiendo qué hace dejando esto. ¿Qué hace él ahora con esto, digo? Esto no se hace, tío. Laia. No, porque sabes lo que pasa. Que si tú quieres hablar algo con alguien, se lo dices en persona, a la cara, no haces esta mierda. Yo creo que Lito ha sido un valiente. ¿Valiente? A lo mejor era un valiente, sí. No sé. Mira, lo que está claro es que quería hacernos daños a todos. Hombre, tampoco eso, ¿no? ¿Cómo va a querer hacernos daño? Pues a ver, a lo mejor no era quien pensábamos que era. Al menos por lo que hay aquí escrito parece esto. La carta de Laia no sé lo que pone. La carta de Marcus Es fría. Es fría. Sí, la verdad parece un tuit. A ver, son todas muy impersonales. A mí me parece un telegrama. Son las cartas que escribe alguien que se va a matar. Ya, Sí, Tony, puede pero, esperar. pero es raro que le deje solo eso a Pablo. Era su mejor amigo, coño. Que se va a matar. Y Laia, ¿se puede saber qué pone en tu carta? En mi carta, ¿sabes qué pone en mi carta? Es una mierda mi carta. ¿Y si deja nuestras cartas para que nos olvidemos de él? ¿Para que sigamos adelante? No sé, me parece retorcido todo esto. Bueno, es que perdonad, pero él podía ser un poquito retorcido a veces. Chicos, ya está, ¿eh? Ya está. Hemos estado toda la vida justificándole como si fuera un niño pequeño. Yo creo que ya está bien, ¿eh? ¿Eh? Litus,
Litus llega tarde por esto, Litus necesita esto otro, ¡ya está bien! Pues podía, con perdón, Tony, podía ser un cabrón. Y ya está. Por lo que hay aquí escrito, pues podía parecerlo. ¡Ey, qué haces! ¿Dónde vas, Pablo? ¿Qué haces, Pablo? Pablo, ¿qué haces? ¿En serio, Pablo? Pablo, para. Pablo, escúchame. Para ya. ¿Qué haces? Pablo. Para. Escúchame. Para ya. Así no se hacen las cosas. ¿Cómo? ¡Que así no se hacen las cosas! Si no se hacen, ¿y cómo se hacen? Llevo 6 meses esperando que alguien me diga cómo coño se hace esto. Dímelo tú, por favor. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Lo vendo en Wallapop? ¿Se lo presto a alguien, Marcus? Mira, no te preocupes, porque esta noche va a quedar el dormitorio libre y vas a poder dormir en una cama bien tranquilo. Mira, que a mí me da igual dormir aquí que dormir ahí. A ti te da igual, ¿no? Claro, a ti te da igual todo, Marcus, porque solo te importas tú. ¿Pero qué dices, Pablo? Llevas aquí 2 semanas y no me has preguntado ni una sola vez cómo estás, Pablo. ¡Ni una vez! ¿Cómo? Sí. Aquí nadie ha preguntado hoy cómo estás, ¿sabes? ¿Cómo estás, Pepe? Estás llevando una carrera musical de puta madre. Pero dime, ¿cómo estás? Vale. ¿Cómo estás? Vale. No. Tony y Laia, que acaban de rehacer su vida en tan poco tiempo. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo estáis de verdad? Pablo, ya, déjalo. ¿Y tú? Aparte de enrollarte con la pelirroja y colgarlo en Instagram, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? Para ya. Litus no solo era amigo tuyo, era amigo de todos, así que para ya. ¿Y si era amigo de todos? ¿Por qué he tenido yo que darle de baja de su línea de teléfono y de su cuenta de Instagram y he tenido que ir a recoger sus últimos paquetes de Amazon? Dime, ¿por qué? Para, un momento. Tony, ¿tú has escrito esto? Bueno, ¿A qué viene eso? Aquí hay una cosa que Litus no puede haber dicho. ¿Tu explicación es que lo he escrito yo? Lo has escrito. Laia. Que aquí hay una cosa que Litus no podía saber. Laia, yo creo que estamos nerviosos. Una, que no fuera tan cobarde como para abortar a escondidas. Yo no quiero ser padre, y menos de un hijo nuestro. ¿Qué? Que Litus nunca supe que me quedé embarazada de él. ¿Cómo? ¿Cómo que no? El día que vino a mi casa para decirme que lo intentásemos otra vez, yo no quería. Y no sabía. Y le dije que me había quedado embarazada, pero de otra persona. ¿Qué dices, Laia? ¿Te dijiste que estabas embarazada de otro? Mi hermano se murió pensando que estabas embarazada de otro. Es imposible que él dijera un hijo nuestro. A lo mejor puso eso porque no te creyó. Que no, que esto lo ha escrito Tony. ¿Pero por qué iba a hacer algo así, Tony? No lo sé, pero esto no lo ha escrito Litus. No, que la escribió Litus y te lo ha hecho su hermano. Que no, que está en ordenador. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a sentar Litus en un ordenador a escribir una carta así? ¿En el peor momento de su vida, a lo mejor? Para un segundo. Déjame tu carta. Ahí está mi carta. Hola, Marcos. Supongo que... ¿Marco? ¿Cómo que Marco? ¿Cómo te llamaba él aquí? Marcus. ¿Marcus? Es una gilipollez lo que estás diciendo. Te llamaba Marcos. ¿Cómo que Marcos? Su, ¿cuándo te iba a decir a ti que dejarle era lo mejor que podías hacer? ¿Cuántas veces te había dicho que no le dejaras, por favor? Eso es verdad. Laia, se nos está yendo la olla. Y a él, ¿cómo le va a dejar a él una carta así de mierda si era la persona más importante de su vida? Se iba a suicidar, Laia. Hola, Laia. No te he querido nunca. Si no te dejé nunca, fue porque me obsesioné. Quería lograr que tú y yo fuésemos la pareja ideal. Pero ni lo éramos, ni lo debíamos ser, ni lo seremos nunca. No supiste entenderme, ni me conociste de verdad. No eras para mí, Laia. Yo necesitaba otra mujer. Una que no fuera tan cobarde como para abortar a escondidas. Yo no quiero ser padre, y menos de un hijo nuestro. Tony. Dime que tú no has escrito eso. Sí, lo he escrito yo. Todas las cartas las he escrito yo. ¿Sabes cuántas cartas escribió Litus? Una. Y me la dejó a mí. Sola. ¿Vale? No te puedes ir así. No puedes. Cuando tienes unos padres que te quieren. Cuando tienes unos amigos que te escuchan, que te adoran, que van a tus conciertos, que te aguantan cuando estás mal. No te puedes ir sin dar explicaciones. Si me escribe a mí, te tiene que escribir a ti. Te sientas y le escribes una carta a tu mejor amigo para que sepa que te vas. Y a tu novia de toda la vida, con lo que al final la habéis pasado tan mal,
Le tienes que decir algo para que pueda contar contigo. Y que no se pase las noches llorando pensando que no lo oigo. A veces hay que tener los cojones de hacer daño para cortar una relación bien. Lo siento, Lali. Mirad. Yo pensaba de verdad que podía daros a cada uno la despedida que no tuvisteis. Pero me equivoqué. Lo siento. Me equivoqué. Pero me vais a dar la razón en una cosa. Y es que estas cartas de mierda han servido para algo. Porque hoy, por primera vez en 6 meses, escucho hablar de mi hermano como era de verdad. Un tío fantástico, sí. Pero lo habéis llamado un hijo puta. Un cabrón. Un cobarde. Un sádico. Y no pasa nada. Porque es que lo era a veces. ¿Qué? ¿Ya nos hemos olvidado de cómo era Litus de verdad? ¿Cómo se entiende el suicidio de un tío perfecto? Pues no se entiende. Esta es la carta. La encontré cuando volví a casa. Hola, Tony. Supongo que ahora estarás muy enfadado. Que papá y mamá tienen que estar hechos una mierda. Pero les tienes que decir que es lo mejor para mí. Estaré bien. Estaré mejor. No quiero crecer, ni ir a trabajar, ni pagar facturas. No me apetece. Continúa así. Inmediatamente llamé a mi madre y me contó todo lo que había pasado. Pero yo no le dije nada de esto. No pude. Porque aquí hay algo que no se entiende, ¿no? Nadie se mata porque está muy feliz, pero no quiere cambiar. Te matas cuando sufres tanto que no puedes soportar ni un día más aquí. Entonces, ¿qué coño es esto? ¿Qué me estás contando aquí? Dime que la vida es una puta mierda. Dime que estás sufriendo para que yo lo entienda. Que te vas a matar. ¿Qué es esto? ¿Esto es una lección de Litus? Hostia, desgraciado. Hasta el último momento me tienes que dar un discurso de cómo es la vida. De que todo pasa si me dio un porro. Esas cosas que decía de que soy feliz, pero triste, y la vida es tan bonita. Mira, vete a la puta mierda. Yo tengo que ir a papá y mamá ahora a decirles que te vas, porque no te apetece lo que viene después, porque no quieres pagar facturas. Quiero que piensen que no lo pensaste, que fue un impulso, que cogiste al coche y al último momento... ¿Puedo? Hola, Tony. Supongo que ahora estarás muy enfadado. Que papá y mamá tienen que estar hechos una mierda. Pero les tienes que decir que es lo mejor para mí. Estaré bien. Estaré mejor. No quiero crecer, ni ir a trabajar, ni pagar facturas. Ni pensar en tener hijos, ni en un futuro. No me apetece. Quiero volver a ser un niño, cuando todo era más fácil. Y ahora yo solo no puedo. Me gustaría que todo fuera como antes. Echo de menos tener que esperar a decirnos las cosas, porque se nos acaba el saldo. No sé vivir aquí. Por eso me voy ahora, porque ya he tenido suficiente. Tengo 31 años, he vivido mucho, he sido feliz y he querido con locura. Te quiero, bro. Espero que puedas entenderme. Lo siento. Pues 3 días después, con esto en los bolsillos, me voy a cenar a casa de mis padres, como cada fin de semana. Estaba sentado en la mesa. Vi una foto horrorosa que tenía mi madre en el salón de cuando fuimos al parque de atracciones. ¿Sabes cuál es, no? Yo tengo 8 años y Litus tiene 5. Y Litus está sujetando un muñeco enorme que había ganado ese día. Bueno, pues me fijé y mi padre está riendo. Mi madre está riendo y yo estoy riendo. Y Litus no. ¿Por qué no se ríe? Si es un niño que ha ganado un muñeco, ¿por qué no se ríe?
Entonces empecé a recordar cosas de cuando éramos pequeños. Cada noche, mi hermano se encerraba en la habitación de mis padres y luego salía con los ojos llorosos y sonriendo. Y cuando compramos las literas y dormíamos juntos en la misma habitación, yo lo escuchaba llorar cada noche. Pero como por la mañana estaba bien, nadie pensó que fuera raro. De adolescente, gustaba a las chicas, sacaba buenas notas, era bueno en deportes y seguía haciendo las mismas cosas. Yo lo que no consigo entender es si todo eso era normal o no. Yo siempre lo vi como un niño feliz, como un chaval, sí, muy sensible, muy artista, pero un tío normal que a veces estaba depre. Pero es que yo creo que fue al revés. Que fue alguien que sufrió muchísimo en silencio, pero que aprendió a disimular muy bien. Y como era tan jodidamente gracioso, cabrón, encantador y buena persona, todos queríamos que era feliz de verdad. Yo lo he hecho muchísimo de menos, pero estoy muy enfadado con él, porque siempre tenía que escoger el camino difícil. Y si hubiera reconocido que estaba mal, a lo mejor lo hubiéramos podido ayudar. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era de verdad. Bueno, me voy a ir. Tony, tío. Aquí todos hacemos lo que podemos. Así que tranquilo. Y canta un poco mierda. Pero bueno. Siempre que le hablaba de ti era tu amigo Pablo, tu mejor amigo Pablo. Y él me decía, no, no etiquetes. Lo que tengo yo con Pablo no se puede explicar con palabras. Igualmente, me hubieras pillado la primera frase si hubiera escrito algo más. Me deja unas entradas, por si nos apetece ir o algo. Ha sido súper fuerte, ¿no? Sí, ha sido un poco extraño, pero bueno, yo estoy bien. Bueno, yo siento mucho, Marco, lo de la boda, no haber sabido cómo decírtelo. No te cases, que me he comportado como un niñato, pero después de lo de Litus, te prometo que he cambiado. Ahora, Litus, no la metas en esto. Pero es que la vida se te puede ir a la mierda en cualquier momento. Ya, pero... Es que yo si me muero, quiero que sea contigo. Cariño, esto tenía que ser más romántico porque no ha sido así, ¿verdad? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Y que yo me caso por la iglesia, en la Almudena. Ponemos un número de cuenta, nos vamos a Asia. Cariño, que tú nunca te has querido casar conmigo. Es que te echo de menos. Bueno, echas de menos lo que teníamos, pero ya no existe. No, No, pero podemos volverlo a construir. no. ¿Y si tú no me echas de menos? Bueno, prefiero echarte de menos así que echarte de menos siendo mi novio, la verdad. ¿Y si te prometo no volverla a cagar? Que no, que me he enamorado de otro y me quiero casar con él. Toma ya. Lo siento. No me pude despedir de ti. Pues habría sido horrible, ¿no? Demasiado dolor. Bueno, a mí me hubiese ayudado. ¿Te hubiese gustado despedirte de Litus si te hubieran dejado? Me hubiese encantado. ¿De verdad? Sí. Vale, pues nos despedimos. Vale, ¿qué hago? ¿Voy yo o...? Voy yo, ven. Adiós. Te quiero. Ya, me toca. Te toca. Adiós. Te quiero. ¿Te puedo decir una última cosa? Claro. Me alegro que por fin hayas encontrado a un hombre no vale que te merezca de verdad. Gracias.
estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Vamos al concierto de Pepe? Venga, sí, vamos. Guay. Marco, ¿estás bien? ¿Vamos al concierto de Pepe? Sí, voy. Marcus, ¿vamos o qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Pillamos taxi o...? Lo siento muchísimo. Yo también, vaya. Venga chicos, vamos o... Uy, perdón. ¿Qué? Vamos a disfrutar un poco, ¿no? Sí. Madre mía. Ah, venga, sí.